Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Llanosoft Systems. Mi nombre es Roxana Grimán y hoy seré su moderadora. Esta noche tenemos un tema que para mí es un placer presentarles, pues vamos a hablar un poco sobre el EIR en la metodología BIM. Y esta presentación la ha preparado el arquitecto Antonio Yenma. Ya estamos por iniciar. Arquitecto, ya puede iniciar. Saludos amigos y bienvenidos a nuestro seminario de Llanosoft System en el tema de hoy, EIR en la metodología BIM. Les habla el arquitecto Antonio Yenma. A continuación presentamos el contenido del seminario de hoy. En primer lugar, ¿qué es la metodología BIM? ¿Qué es el EIR en la metodología BIM? Información técnica contenida en el EIR. La información de gestión también establecida en el EIR. Y para finalizar, la información comercial en el EIR. ¿Qué es la metodología BIM? La metodología BIM es el modelado de la información para la edificación. Es un proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida, utilizando para ello software dinámico, de modelado de edificios en 3 dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y de recursos en el diseño y la construcción. El resultado es un modelo virtual del edificio. En las fases del ciclo de vida de la edificación, por mencionar brevemente cómo es el ciclo de vida de una edificación, todo comienza con la programación que se hace a partir de los requerimientos del cliente. Posteriormente se pasaría a un diseño conceptual, seguidamente al diseño detallado, al análisis de los diferentes sistemas, a la documentación que se requiere sea suministrado por el modelado, por la empresa que está haciendo el modelado, para conseguir la fabricación de los diferentes elementos y componentes de la edificación y por supuesto de ella misma, la estimación de cómo serán los tiempos y los costos durante el desarrollo de la construcción, cómo va a ser la logística, cómo se va a organizar los diferentes recursos de materiales, equipos en la edificación, el mantenimiento de la edificación. El modelado BIM o el modelo BIM va a permitir que no solamente para ejecutar la construcción, sino posteriormente para hacer las labores de mantenimiento, de renovación o de reparación de la edificación, o inclusive cuando el edificio finalmente sea demolido, tener la información necesaria para el aprovechamiento de esos materiales. Todo eso lo involucra en la metodología BIM. En la primera etapa vimos que se consideraba la programación y la documentación en la metodología BIM. Aquí tenemos que hacernos las preguntas de qué es lo que queremos modelar, cómo vamos a modelar y cuándo vamos a entregar la información para ese modelado. Entonces, el qué estaría definiéndose en los documentos de información de requisitos del empleador, es decir, lo que establece el EIR, que es el punto de tema de hoy, ¿no? El Employer Information Requirements. Básicamente aquí el cliente va a especificar qué quiere en el modelado BIM, qué quiere del proyecto BIM, qué quiere que se establezca en la documentación, bien sea los documentos escritos o los documentos gráficos o la información requerida para los diferentes elementos. Esto, por supuesto, es lo que el cliente va a solicitar a la empresa que está cotizando o está ofertando su servicio. Básicamente es como si así hiciéramos referencia a un clasificado cuando buscamos empleo, qué es lo que está buscando el empleador para un determinado perfil de persona en el cargo que está buscando. Es un aviso clasificado de
donde se busca un recurso, aquí básicamente te establece qué es lo que necesita que esa persona cumpla, ¿no? El cómo lo va a hacer la empresa o la persona se especifica en el plan de ejecución BIM. Es decir, estos dos documentos están estrechamente ligados entre sí. Cómo el profesional, la empresa que va a cotizar o va a licitar para el empleador, para ser el contratista, establece la documentación a través del plan de ejecución del modelado de información del edificio, en este caso BEP, ¿no? De BIM Execution Plan. Aquí básicamente vamos a decir cómo presentaremos la información, entre otros puntos, cómo nosotros desarrollaremos ese modelo BIM. Y por supuesto, seguidamente viene el plan maestro de entrega de información, MIDP. Básicamente esto es posterior a la contratación. Algunos hablan de un pre-BEP y un post-BEP, o el BEP propiamente dicho. En este caso, el plan maestro estaría definiendo de cómo vamos a entregar toda esa documentación a lo largo de la ejecución del proyecto o a lo largo del ciclo de vida de la edificación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo referencia en el cuadro anterior es el flujo de trabajo que nosotros tenemos que hacer en base a la integración del modelado de información del edificio, ¿no? En este caso, estamos integrando al cliente, donde él, por medio de su EIR, define cuáles son los requisitos que se deben cumplir, cuáles son los objetivos BIM que se tienen que alcanzar o se buscan alcanzar. Por otro lado, tendríamos al BIM Manager, que es el que se encarga en las etapas de diseño, planificación, estimación de costo y en la construcción, ¿no? Estos BIM Managers son los gerentes de proyecto que van a permitir que se desarrolle el proyecto bajo la metodología BIM. Y por supuesto el equipo de diseño del proyecto con sus diferentes coordinadores para las especialidades de arquitectura, estructura e instalaciones. Aquí se definirán cómo se va a hacer el modelado de esa edificación en base a los requerimientos del cliente y por supuesto dirigido y instruido por el gerente BIM. Y posteriormente, cuando se tenga el proyecto, pasaríamos a la etapa de construcción del edificio o el equipo de construcción BIM. Evidentemente ellos tendrán herramientas o elementos que permitan su interacción con el manager de costo o el manager de construcción para establecer la forma en que se va a desarrollar la información. Todo esto centralizado en un equipo de integración o de colaboración donde todos trabajemos unidos en una plataforma común o en una metodología común. Entonces, ¿qué es el EIR o Employer Information Requirements? Básicamente es un documento donde se definen las necesidades del cliente para cada etapa del proceso constructivo en materia de modelado. Constituye una de las bases para elaborar el plan de ejecución BIM y por supuesto para elaborar el contrato del proyecto como tal. En este caso, BEP es el BIM Execution Plan, es la forma en que nosotros vamos a ejecutar el modelado BIM. Dentro de los requisitos de información del contratante, el EIR, forma parte de los documentos de nombramiento y de las condiciones de un proyecto. Define la forma en que se va a contratar el proyecto. Deben ser definidos como parte de los requisitos del contratante, es decir, él va a definir toda una serie de aspectos o de elementos del contrato o de lo que se quiere contratar y también define qué se realizará en cada etapa del modelo de proyecto, junto con el nivel de detalle requerido, entre otras cosas, ¿no? Y de su definición. Estos modelos son la clave para los entregables, los data drops, contribuyendo a la toma efectiva de decisiones en las etapas tempranas del proyecto. Es decir, en las primeras etapas del proyecto, antes de ejecutar algo, se va a modelar la información para tratar de optimizar tanto recursos como tiempos, como los diferentes elementos que se requieren para el desarrollo del modelado BIM. Entonces, estos requisitos de información del contratante básicamente abarca tres áreas.
Estas áreas corresponden al área técnica del EIR, donde se determinan los detalles de las plataformas de software, las definiciones de los niveles de detalle o de desarrollo, entre otros puntos. Hay un contenido en la parte de gestión, donde aquí vamos a definir cuáles son los detalles de los procesos de la gestión, generalmente desarrollados por los gerentes, coordinadores o revisores BIM, que se adopten en relación al modelado de información del edificio en un proyecto. Y por supuesto están los elementos comerciales o administrativos o los diferentes detalles de los entregables. El objeto final de lo que se quiere es un modelo, una serie de planos, una serie de memoria descriptiva o de documentos como el BEP que van a definir los diferentes elementos para desarrollar el edificio, el cómo. En esta parte hablaremos entonces de la información técnica que se contiene en el EIR. Básicamente contiene los siguientes aspectos, ¿no? Las plataformas de software que desea el cliente se empleen para el desarrollo del modelo, los formatos de intercambio de los datos, las coordenadas, los niveles de definición y la formación o el entrenamiento que requiere del personal que va a conformar el equipo de modelado BIM, ¿no? Dentro de la plataforma de programas o de software se definen el desarrollo del modelo BIM como los diferentes programas que se puedan usar. El propósito de esta sección es comunicar los software a utilizar, así como las versiones, para no tener problemas de compatibilidad en versiones y de los documentos que se generen a través de ellas, para que las ofertas puedan ser presentadas debidamente por los modeladores y que puedan ser evidentemente revisadas o visualizadas por el cliente, ¿no? En este caso, las plataformas de software generalmente que se utilizan dentro de la metodología BIM y que busca la coordinación de las diferentes especialidades o los diferentes elementos, tenemos en la parte de arquitectura a programas como el AECOSYNCS, el ArchiCAD, el Digital Project, el Revit, el Vectorworks, el Allplan también podría ser nombrado, aunque poco utilizado en Latinoamérica, ¿no? Estos son programas que tienen un potencial importante para el desarrollo de los diseños de arquitectura por los profesionales de la misma, ¿no? La parte de estructura tiene programas como AECOSYM, CIPECAD, son módulos aparte que ellos establecen, Digital Project, Revit Structure, el SCIA y el TK Structure. Programas como el Vectorworks también tienen módulos internos donde se desarrolla la parte de estructura o elementos estructurales básicamente para su modelado. Disculpen. Ok. Por otro lado tenemos el modeladores de las instalaciones, en este caso las mecánicas, las eléctricas y la de plomería. Tenemos programas como el AECOSYNCS, el ArchiCAD MEP, el CIPECAD, entre otros, ¿no? La parte de gestión de operación, de cómo se va a desarrollar el proyecto por los Facility Manager o los facilitadores de la gerencia, los gerentes de construcción, el control de costos, básicamente algunos programas para lo que se llama el 5D, la programación en cuanto a los tiempos y desarrollo del modelo o de las formas de establecer a través del modelo la mejor planificación de las diferentes etapas, análisis de sustentabilidad que permiten de alguna manera buscar edificios inteligentes, ecológicamente eficientes y por supuesto inclusive si el edificio llega o culmina su ciclo de vida, cómo podemos reutilizar, reciclar los diferentes materiales, equipos que se puedan tener dentro del edificio, ¿no? El modelado BIM nos va a permitir recopilar esa información a la hora de que tengamos que demoler el edificio.
Y por supuesto los análisis y la incorporación de todos los diferentes elementos o componentes o la coordinación de las especialidades a través de programas como el Solibri y el Navisworks. Uno de los aspectos a considerar una vez que tenemos todos esos programas es el formato de intercambio de los datos, ¿no? Entonces en este punto se busca definir los formatos a usar para el reparto de datos de en los momentos de intercambios con el cliente. Si el cliente tiene un programa específico o una plataforma específica que él quiere emplear a lo largo del ciclo de vida de la edificación, evidentemente va a solicitar de que se entreguen en dichos formatos, en dichas plataformas, ¿no? Dentro de los elementos que se pide para específicamente el modelado, se habla del modelo de información de activo, es decir, cómo se va a definir o en qué plataforma se va a definir la información del activo. El activo es el edificio y los componentes que tiene ese edificio. Un equipo específico como el sistema de bombeo, de repente quiere saber qué información requiere para el supuesto negado de que se tenga que reemplazar un equipo o prestarle mantenimiento. Los requerimientos de información, que es la información que quiere que se visualice, básicamente la parte superior o la del modelo es una información gráfica, la parte del requerimiento de información es una parte no gráfica, ¿no? Los rendimientos del sistema, es decir, quiere saber con cuáles programas se pueden manejar los diferentes sistemas que ellos pueden tener para su desarrollo o el trabajo o el modelado de su información, y por supuesto las pruebas necesarias entre los equipos del cliente y los equipos del ente contratante para hacer el intercambio o el uso o revisión del modelo BIM, ¿no? Entonces él puede definir algunos aspectos importantes que correspondan a ese aspecto, o básicamente, si no lo toma en consideración, acuérdense que aquí estamos hablando de todos los puntos que se pueden considerar, puede dejarle a esa atribución directamente al contratista que está buscando de contratar, valga la redundancia, para el proyecto. En cuanto a los formatos de intercambio, es usual que se está unificando a través de la formatos IFC de la industria de Function Class, que busca un estándar en el intercambio de datos gráficos y no gráficos dentro de los elementos arquitectónicos, los relacionados con la construcción, así como el manejo de los modelos virtuales en 3D de esos objetos, para permitir el intercambio de los datos entre las herramientas, diferentes herramientas BIM. No solamente del que va a hacer el modelado, sino también el que va a estimar los costos de los diferentes elementos que conforman ese modelo, o los que van a establecerse en la programación, la logística, para el desarrollo del modelo, o de las construcciones, o de las actividades en esa empresa, en ese proyecto, ¿no? Los sistemas de cálculo de costes y, en fin, se busca tener las capacidades para realizar análisis de los diferentes objetos que se muevan en un sistema BIM determinado, ¿no? Muchas veces se buscan plataformas específicas donde los diferentes programas o software que tienen tengan una interoperatividad entre ellos, en lugar de buscar software que de repente puedan tener problemas de incompatibilidad o de no mejor funcionamiento entre sí, ¿no? Este formato de intercambio IFC entonces crea un transfer de manera tal de que el modelo, utilizando los formatos IFC, puedan suministrar información de manera unidireccional hasta las diferentes áreas de las otras disciplinas. Es decir, el modelo de arquitectura va a tener un elemento que permita la transferencia de esos datos o de ese formato, que pueda ser utilizado por el de la estructura o pueda ser utilizado por el de las instalaciones, de las mecánicas eléctricas y de las plomerías, ¿no? Él es el que va a permitir esa información sea dirigida de un software, una plataforma, por medio de ese elemento o ese archivo de transmisión a las diferentes especialidades, y que se puedan ir actualizando cada una de ellas, ¿no?
hablamos de los IFC en sus diferentes versiones, para la arquitectura, la estructura y el modelado de las instalaciones. Otro elemento a considerar son los sistemas de coordenadas en que se va a trabajar en el modelo y que el cliente quiera o defina algún punto específico para tener esa correspondencia, ¿no? Entonces es la adopción de un sistema de coordenadas común para todos los archivos de los datos BIM para la correcta coordinación de todos los modelos. Se definen los requisitos de coordenadas comunes en los sistemas BIM y de la forma de introducir dichas coordenadas también en los archivos de intercambio, ¿no? Bien sea los archivos CAD, que no son archivos BIM, valga la acotación, generalmente son los que generan o se emplean todavía en algunas entes públicos, la información a través de los programas CAD o archivos CAD, o los sistemas de información geográfica, que también pueden definir elementos específicos de uno o de varios modelos dentro de un entorno. Podríamos hablar de un conjunto residencial con varias torres, donde definir cada coordenada que especifique en cada modelo de edificio, y si el modelo es repetitivo, cómo él va a estar orientado o ubicado dentro ese edificio dentro del contexto, o inclusive dentro de mismos elementos del modelo. Específicamente, si yo quiero tener un sistema de ubicación de coordenadas para que se puedan interrelacionar con las diferentes especialidades, un elemento específico como una columna, yo también puedo darle esa información a ese elemento y a esa columna, o a un equipo específico. Yo quiero ubicar un equipo de bombeo que tengo que prestarle mantenimiento, esa ubicación de ese equipo en las coordenadas del edificio me va a permitir localizar al jefe de mantenimiento, al ingeniero de mantenimiento, dónde está el equipo y cómo puedo ubicarlo dentro de la edificación, inclusive hasta por coordenadas GPS si fuera el caso. En este punto se habla de los niveles de definición. El contratante de repente desea, del que va a realizar el proyecto, entregue la información a los niveles de detalles que él requiere o solicite, ¿no? Entonces define los requisitos para la sumisión de la información, las descargas de los datos en las etapas del proyecto. Esta información se utiliza para rellenar la tabla de producción de entrega del modelo, incluida en el Model Production and Delivery Plan, y define el alcance de los modelos para los propósitos del contrato. Es decir, dependiendo del nivel de detalle, aumentarán las hombres para lograr un mayor detalle o definición de los mismos. Y básicamente los requerimientos son de información geométrica y no geométrica, ¿no? En este caso la información geométrica son propiamente de los elementos, los componentes del edificio, una columna, cuáles van a ser su ancho, su alto y su largo, por definir algo, y la información no geométrica, básicamente qué cantidad de concreto, de acero, qué características tienen cada uno de esos elementos que conforman ese elemento en particular, ¿no? Un ejemplo de esa tabla de producción de modelo para un proyecto que se está desarrollando estaría definiéndose los diferentes elementos ópticos y los subcomponentes que ellos podrían tener, ¿no? En este caso, vamos a regresarnos acá. En este caso vemos que tenemos un nivel de fase conceptual, un nivel de fase de diseño básico y define los diferentes elementos de nivel de detalle del edificio, básicamente aquí con las normas peruanas, ¿no? Con las CAPECO, de las normas o las guías que establece la Cámara Peruana de la Construcción, donde vemos a nivel gráfico un nivel 100, que es básicamente una masa sin ningún valor o información específica, y por supuesto tenemos niveles mayores de definición hasta las características particulares, inclusive los diferentes pedos que pueden conformar esos elementos, ¿no? Entonces cada uno de ellos podemos definir el nivel de detalle que se tienen para definición o de la información no gráfica o de los elementos que se quieren en el proyecto, ¿no? Esa tabla generalmente tenemos que irla actualizando. En los niveles básicos se van aumentando a los niveles más detallados. El siguiente punto que contiene la parte técnica
establece los requerimientos de formación o de entrenamiento que tienen las diferentes personas que están desarrollando el proyecto, en este caso el modelo, ¿no? Busca básicamente cuál es la formación necesaria de cada uno de los elementos intervinientes para la modelación y el desarrollo de los modelos con las exigencias determinadas o establecidas por el empleador. Básicamente, si maneja los objetivos BIM y los procesos BIM como tal, cuál es el nivel de formación que se tiene, cuál es el nivel de formación en los diferentes programas que maneja para el desarrollo del modelo, cuáles son los equipos o las tecnologías de información que manejan o están empleando, y cuáles son los contenidos BIM que él puede tener a su alcance o pudo haber generado a su alcance. Por ejemplo, si queremos hacer el modelado de una edificación para una clínica, hay familias o símbolos o librerías de elementos como una mesa de mayo, una lámpara cialítica, una mesa de operaciones, que requiere de que las personas tengan esos modelos definidos o unas marcas definidas, ¿no? Y que los manejen, ¿no? Entonces, generalmente, esa librería de familias o de símbolos es requerido que se conozcan o que por lo menos tengan en cuenta de que tienen que gestionarla o ubicarla. Eso correspondió a los aspectos técnicos. Dentro de lo que forma la parte de la gestión, tendremos los siguientes puntos a definir, ¿no? Los estándares, los roles y responsabilidades, la planificación del trabajo y segregación de los datos, los aspectos de seguridad, la coordinación y detección de conflictos o interferencias, los procesos de colaboración, el plan de seguridad y salud, los rendimientos del sistema, el plan de compilación y las estrategias de distribución de datos. Estos son algunos de los puntos que se pueden considerar para la formulación del EIR por parte del cliente, ¿no? Por supuesto, él definirá con cuáles establecerá o cuáles pedirá para cada uno de ellos. Pudiera no hacerlos todos, ¿no? En este punto de los estándares, básicamente define con qué metodología o con qué guía se va a trabajar para la definición del modelo, ¿no? Entonces, la metodología BIM pueden tener varias variantes o varias formas de atacarlo. Puede ser basados con el PMI o con otros sistemas de gestión de proyectos, y también tiene que ver con las guías propias de cómo se van a desarrollar, inclusive para programas definidos, ¿no? Software definido que se pueden utilizar y que la metodología se basa en las potencialidades que tenga ese software, ¿no? O de las normas que se puedan tener en algunas partes. Por ejemplo, en Inglaterra se establece una serie de documentos que se requieren. En España, a partir de diciembre de 2018, se están empezando a implementar para las obras públicas una serie de documentos, una serie de guías o de instructivos que corresponden para el desarrollo de esos modelos en la metodología BIM. Entonces puede definir cuáles son esos aspectos que se requieren de esos estándares o normas que se puedan aplicar, ¿no? En Perú, por ejemplo, están las normas CAPECO que están implementando o determinando una orientación, aunque no son de uso obligatorio, pero tienen una cierta orientación. Y básicamente en Latinoamérica se utilizan mucho de las que se generan en Estados Unidos, ¿no? En Europa básicamente buscan mucho las normas inglesas o las normas nórdicas, ¿no? Finlandia, Suecia, esos programas que han desarrollado ya parte de sus propias guías. El siguiente punto que quiere establecer el cliente son cuáles van a ser los responsables y los roles de cada uno de los miembros o de los elementos del equipo que va a desarrollar el modelo. Él quiere saber cuáles son, por ejemplo, las características, las responsabilidades que van a tener y cuáles van a cumplir en este proyecto, ¿no? Pudiera él incorporar algunos propios de él, como la parte de supervisión o de inspección del modelado, y lo propondría para hacer el seguimiento, ¿no?
al contratista, ¿no? Es una contraparte que pueda velar por el cliente. Y podría entonces ver con quién se van a entender estas personas designadas por él como elementos supervisores de los trabajos que vaya a hacer la contratista, ¿no? Dentro de la planificación del trabajo y la segregación de los datos, entonces tenemos que buscar establecer los requisitos para las propuestas del licitante en la gestión de los procesos de modelado. Aquí se tienen que considerar estrategias para la correcta y efectiva segregación de los diferentes modelos BIM. Entre algunos elementos podrían hablarse de que no contendrán más de un edificio, sin tener en cuenta el contexto vinculado y sin modelos contenedores, ¿no? Básicamente él quiere el modelo solo que después se integrará en un modelo centralizado y él prefiere que el modelo se entregue de esa manera, si fuera el caso, ¿no? Contendrán información producida exclusivamente por el consultor de diseño del origen, es decir, él quiere que el que hace la arquitectura solamente contenga información gráfica y no gráfica correspondiente a la arquitectura y que no tenga informaciones correspondientes a la estructura o a las instalaciones, diferentes instalaciones mecánicas, eléctricas, especiales o sanitarias que pudiera tener el edificio, ¿no? Y que él después podrá integrar o desagregar a su criterio. Él va a establecer cómo va a querer esa información. No deben contener más de una disciplina de diseño, es decir, él quiere que cada especialidad tenga el aspecto correspondiente a él y que no se entregue un modelo donde puedan convertir o convivir más de una especialidad en este caso, ¿no? O por ejemplo, en las partes de las instalaciones MEP no quiere un modelo que tenga las tres juntas, o sino que se desagreguen, por ejemplo, cada una de ellas por separado. También puede definir si un archivo BIM supera o puede llegar a superar la capacidad de 200 megabytes, él podría solicitar o promover o recomendar de que se desagreguen, que se separen en modelos más pequeños. Entonces, si estamos hablando de un edificio muy alto, de repente que se hable de grupos de X cantidad de pisos, o si estamos hablando de un conjunto residencial, estamos hablando de modelos separados que él pueda manejar en su plataforma o en sus equipos de una manera mucho más eficiente. Él va a definir cómo quiere esa información le sea entregada. En cuanto a los aspectos de seguridad que tienen que ver con la gestión de la información, busca comunicar las medidas de seguridad específicas del cliente para asegurar los datos. En este caso, algunos de los que se pueden considerar, los permisos de accesibilidad de los archivos. Es decir, él quiere de alguna manera saber cuáles son las personas o definir cuáles son las personas que podrán intercambiar o tener acceso a la información si estamos utilizando sistemas, por ejemplo, basados en plataformas en la nube, donde los archivos se van a centralizar con un medio de distribución de la información, por ejemplo, el Google Drive, o posiblemente elementos como el Bitrix, que permitan de alguna manera guardar la información y ver cuáles son las personas que van a tener, o definir cuáles son las personas que van a tener acceso a información. La encriptación de los datos, si queremos tener un proyecto que no pueda ser de alguna manera hackeado o pirateado, tratar de buscar métodos o formas de la transmisión de esos datos sean encriptados de manera tal de que personas ajenas no puedan tener acceso a esa información, dado que no tendrán los elementos para desencriptar la información. La segregación de porciones del modelo a personas de extrema confianza o instituciones específicas en el área de seguridad. Por ejemplo, podríamos tener el caso de un cliente que desarrolla el modelo de un centro comercial. En ese centro comercial puede haber un área definida para un área de banco y entonces él no quiere que esa información del modelo del área de banco aparezca en el modelo del centro comercial general. Entonces él delega, o él podría delegar ese modelado aparte y que no tenga ningún tipo de, por ejemplo, de conocimiento o de visualización por parte de una persona que esté haciendo un recorrido virtual para posiblemente hacer inversión en el edificio, en la parte de preventa, que también se puede utilizar,
y entonces esa información queda lejos de su acceso, ¿no? O en el caso de algún aspecto importante en la entidad bancaria, como podría ser las bóvedas de almacenaje del dinero, sea especialmente establecido por una persona encargada en la parte de bóveda, y que el arquitecto que hace la distribución del área del equipamiento, o las personas que están en la parte de equipamiento, no sepan propiamente cómo es el diseño de ese modelo de la bóveda dentro de la misma institución bancaria, ¿no? Entonces, básicamente ahí se van a definir algunos niveles de impacto de cómo se va a suministrar esa información, ¿no? Todo en base a los marcos de política de seguridad que quiera adoptar el cliente, ¿no? Entonces, esos niveles de impacto o IL pueden tener un nivel 1 cuando no está protegido, es decir, cuando cualquier persona puede tener acceso a esa información. Por ejemplo, si se quiere hacer un proyecto de concurso para un edificio o un equipamiento urbano específico donde tú quieres que toda la comunidad tenga la posibilidad de acceso a esa información y de dar sus recomendaciones, ese sistema no estaría para nada protegido y el modelo podría ser accesado por todos ellos, ¿no? El nivel de impacto 2 es un archivo protegido cuando queremos tener el resguardo de la información. Este es el que generalmente se utiliza en las etapas de proyectos privados. El nivel de impacto 3 y L3 es el uso restringido, es decir, ya yo sé que hay un área que es banco, pero no doy el modelo específico del banco como tal. Y un nivel confidencial cuando yo quiero, por ejemplo, llegar a un nivel máximo donde no quiero que se sepa específicamente el área de la bóveda, como mencionábamos anteriormente. En cuanto a la coordinación y detección de los conflictos, el propósito de esta sección es definir el proceso de coordinación requerido junto a los requisitos para el control de calidad. Entonces aquí se emplearán procesos y programas para la detección de conflictos o interferencias entre los diferentes modelos o dentro del mismo modelo. Por ejemplo, cuál puede ser la interferencia de un elemento estructural como una viga en el área o en la fosa de una escalera, ¿no? Que pudiera tener algún tipo de interferencia para el cambio de los niveles. O entre las diferentes especialidades. Tengo la escalera, pero entonces quiero ver cuál puede ser las interferencias de las tuberías que puedan estar pasando y que estén adyacentes, por ejemplo, en los ductos al lado de la escalera. Y para ello se actualiza una tabla de matriz de interferencia, ¿no? Esta matriz de interferencia, básicamente una de las que se han creado para los modelos que estamos desarrollando, establecen diferentes elementos que se van a tomar en consideración, por ejemplo, las cimentaciones que puedan estar teniendo algún tipo de problemas con las estructuras de acero, y vemos cuál es el grado de interferencia entre cada uno de ellos, estableciéndole unos valores de gravedad entre las interferencias, ¿no? La coordinación y detección de conflictos, básicamente expresado en el punto anterior, va a definir detalles de proceso de detección de interferencia entre los software a utilizar, la reseña de los procesos, las responsabilidades, los resultados y las soluciones, ¿no? En cuanto a lo que es el software. En cuanto a los flujos de trabajos técnicos, como vamos teniendo las diferentes entrega o flujo de esa información, las estrategias de tolerancia, cuáles son los valores que vamos a tener permitidos o no permitidos de movimiento de algunos elementos estructurales, y de los problemas de resolución de interferencia, cómo podemos cambiar uno u otro diseño en función de la gravedad de la interferencia que ya se tenga, ¿no? En este caso, seguimos, disculpen nuevamente. Los procesos de colaboración, aquí se buscarán definir los sistemas de distribución de los datos, cómo se van a entregar en los diferentes actores intervinientes, el nivel de detalle de los modelos compartidos o LOP. Ya habíamos hecho referencia a los niveles de detalle en tablas anteriores, la frecuencia de los intercambios y los detalles de las reuniones y grupos de trabajo y demás prácticas del trabajo colaborativo, dónde, cómo y cuándo los vamos a hacer, esas reuniones de coordinación. Otro elemento tiene que ver con los planes de seguridad y de salud. El propósito permite definir, al empleador defina cómo el trabajo basado en BIM apoyará el monitoreo de las condiciones
de seguridad y salud ocupacional alineados con las etapas del trabajo. Por ejemplo, si estoy en la parte de ejecución de un proyecto en donde hay un ascensor y tenemos un vano del ascensor, una fosa de ascensor, inclusive proponer avisos o alerta a los que están laborando en la construcción, en la logística, en la construcción de la edificación, tener aviso o la colocación obligatoria de aviso para evitar la caída en altura de esos trabajadores por descuido o porque no estén al tanto del sistema. Entendamos de que el trabajador o las personas que están en campo pueden tener una tablet donde pueden ir viendo los diferentes elementos, cómo van a ser desarrollados y que tenga esa alerta para garantizar de que las personas no tengan un accidente producto de no haberlo contenido en el modelo, de no haberlo definido en el modelo, ¿no? Entonces estos modelos también permiten ayudar a la seguridad en la ejecución de la obra. También tenemos los rendimientos de los sistemas y de la tecnología de información y comunicación. Entonces aquí puede establecer restricciones en cuanto a los sistemas que se requieren y específicamente definir elementos que se puedan utilizar para estas plataformas de información, ¿no? O si la compañía no la tiene, que la puedan procurar. El plan de compilación, entonces aquí lo que se busca es permitir que el proveedor comunique cómo se mantendrá la integridad del modelo y de las otras fuentes de datos, evidentemente para que no vayan a tener problemas de uso en el mismo, ¿no? Estrategia de distribución de los datos, también cómo van a ser entregados, cómo se le va a permitir el uso de los activos en los Facility Manager en los momentos en que se vaya a hacer el mantenimiento o la operación del edificio. Esto ya para cerrar, aprovechando que estamos llegando al límite del tiempo, vamos a lo que conformaría la información comercial en el EIR, ¿no? Tenemos información comercial básicamente en tres aspectos, ¿no? Pueden ser más. Los más importantes que se utilizan en los EIR son el proceso de entrega de datos, la definición y propósito de las estrategias del cliente y la evaluación de las competencias específicas del modelo, ¿no? Entonces, en este aspecto, básicamente, del proceso de entrega de datos, busca determinar y comunicar cómo van a ser los procesos de entrega de los datos y cómo van a ser alineados con las diferentes etapas de la gestión del modelo. Es decir, si el cliente, por ejemplo, necesita de alguna manera hacer una consulta de las variables urbanas en el entorno del edificio, él puede pedir un diseño conceptual en un tiempo determinado para él ir gestionando esa verificación de la variable urbana o de introducir el anteproyecto del modelo para que sean aprobadas las variables que en él se contienen, ¿no? Entonces, él puede pedir cómo se van a ir entregando para las diferentes actividades que él tenga que gestionar entre los organismos públicos o inclusive las empresas que le van a suministrar materiales para la construcción. Seguidamente tenemos la definición y propósito de la estrategia del cliente. Aquí lo que se busca es describir los elementos que espera el cliente para la información y la forma en que se van a intercambiar esos datos. Entonces, él va a definir elementos. Mira, quiero se entregue la información en archivos CAD, en archivos PDF, o quiero que se entregue los modelos orígenes en sus plataformas nativas con tales y cuales características. Entonces, él va a requerir qué es el entregable y, por supuesto, los hitos que se van a hacer para la entrega de ellos, los puntos o la fecha que se va a entregar esa información. Y bueno, finalmente en este rápido recorrido que hemos hecho para este seminario de los diferentes elementos que conforman los documentos de EIR, está la evaluación de las competencias específicas del modelo. En esta sección se detalla la información que un licitador debe estar obligado a proporcionar como parte de una presentación de la oferta. El ámbito de la información que aquí describe debe mencionarse en las instrucciones del licitador, de la persona en que se va a entregar. Entonces él va a establecer cuáles son los niveles de alcance del modelo entregado, cuáles fueron los objetivos alcanzados
y en qué nivel de detalle. Es decir, va a resumir en definitiva cuáles van a ser los diferentes documentos, el BEP, el MIDP, entre otras cosas que tiene el cliente. Bueno, con esto hemos finalizado la presentación. Quedo con ustedes para sus diferentes preguntas y consultas. Muchas gracias por su atención.